Volvemos un miércoles más a repasar estos 25 años de televisión local. La emisión de Cristana Televisión, correspondiente al día 5 de noviembre, se emitirá a la misma hora por el Canal 21, Canal Sur, en lugar del Canal 23, Telemadrid, donde estaba previsto. Perdonen las molestias y muchas gracias. La memoria gráfica y audiovisual que componen el archivo de una televisión local se componen de las actividades y actos que desarrollan los vecinos del pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, pero de unos vecinos muy especiales. Vamos a ver nuestro sumario. Como habrán visto, nuestros protagonistas en el programa del día de hoy, nuestro primer bloque, son nuestros vecinos más ilustres. También vamos a hablar en este apartado sobre lo que fueron las primeras emisiones en directo de nuestra televisión local, con aquella primera misa del gallo del año 1998. No me entretengo más, les dejo con nuestros artistas, con nuestros personajes y nuestros vecinos más ilustres. Si eran gente de nuestro pueblo, lógicamente estaban dispuestos siempre a estar aquí en Cristana Televisión. Si era gente de fuera, pues había que buscarse las mañas, las mismas que os buscáis vosotros. Yo recuerdo que Adolfo Marsillat y no recuerdo cómo se llamaba la otra, que hicieron una película, La seducción del caos, en la que participó mucha gente de nuestro pueblo. Bueno, pues había que aprovechar que estaban aquí, pues ir, ellos lógicamente no sabían cuál era el tamaño de nuestra televisión ni nada de eso, y se ofrecían. La gente cuando vas con cierto cariño, yo creo que todo el mundo ayuda en este tema. Y aprovechando además todo aquello que nos venía pidiendo favores, a veces hasta engañando, a veces todo hay que decirlo, porque yo recuerdo que entrevistamos a Alfonso, a Esteso, a Fernando Esteso, que lo entrevistamos en una feria y lo entrevistamos engañándolo, porque dijimos que estábamos en directo. Y él lo que pretendía era que con aquel directo, que era a las 7 de la tarde, pues su teatro donde estaba actuando en el ferial, pues que se llenara. Y no, salió mucho después, lógicamente, de la actuación de Fernando Esteso, de la intervención de Fernando Esteso en Cristana Televisión. Que la gente que está fuera de Cristana vive tanto a Cristana y le da incluso más importancia que le damos nosotros tanto a Cristana como pueblo como a los actos y a las actividades que realiza Cristana. Entonces era facilísimo. Era simplemente llamar, no, que llamo de la televisión local, a ver si podíamos. ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo? Y normalmente todo el mundo, gente que en principio tenía poco tiempo, pero enseguida se prestaba, hacía las entrevistas que tuviera que hacer. Bueno, también había gente que no, había gente que era demasiado importante para Cristana Televisión, pero bueno, obvio esos. Y normalmente la gente, la mayoría, la inmensa mayoría de los cristanenses que están fuera, con una simple llamada disponías de ellos cuando quisieras. Me acuerdo que Sara Montiel me dice, venga, vete esta tarde mismo. O sea, fue en el mismo día que le hablé 2 o 3 veces, pero vamos, sí, ya lo hablan.
ya el último día digo, bueno, cuando que ya casi estoy pensando en irme de la televisión, digo, porque ya tengo dificultades, digo, y pues sí, venga, vete esta tarde. Total, que en la casa de Vicente Parra, que estaba viviendo porque estaban arreglando su piso en Núñez de Balboa, pues estuvimos haciéndole la entrevista y queríamos hacerla en lo que es la terraza del edificio, que se veía perfectamente lo que era el edificio de España, y se veía el monumento a Cervantes y todo eso, y quedaba precioso. Pero empezó a hacer un frío tremendo, porque era en diciembre, y ella estaba con una camisita muy... Dice, oye, yo tengo aquí mucho frío, vámonos. Y la verdad es que me hubiera gustado hacer la entrevista delante de las figuras esas de Cervantes, de la Plaza de España, y que hubiera quedado con las luces artificiales y con la luz natural que todavía había, pues hubiera quedado muy bonito. Pero bueno, el caso es que nos metimos dentro, nos estuvo contando algunas cosas, pero lo más interesante vino después, cuando cortamos las cámaras y tomando un refresco, pues ya nos empezó a contar de una manera más abierta cosas más interesantes y más personales, que bueno, pues algunas se pueden describir y otras no. Pero había que hacerlo así, es que eran las únicas fórmulas que teníamos para... Aprovechando, por ejemplo, cuando venía algún helicóptero, caía por aquí, de productoras que venían tal, pues ibas a lo mismo. Mire usted, si pudiéramos tal, porque somos una televisión pequeña y aprovechamos para hacer imágenes de nuestro pueblo, y nada, y no pasaba nada, y subíamos al helicóptero y hacíamos lo que tuviéramos que hacer, porque lo que intentábamos era tener imágenes y tener cosas para que las viera nuestro pueblo. Uno entreteníamos al productor y el otro iba grabando por el medio. Recuerdo un concierto en el que fue eso, ponerle una cinta aislante negra a la lucecita roja de la cámara, al pilotito de la cámara, y el cámara por allí, y el productor pues buscando al cámara. Y entre Antonio y yo, hablando con el productor, intentando entretenerlo para dejar que Carmelo fuera cogiendo las imágenes. La verdad es que, bueno, son cosillas que además van a quedar siempre. O sea, eso va a quedar siempre en la historia, porque aquel concierto, yo recordándolo luego los tres, nos reímos muchísimo por eso, porque íbamos detrás del otro, tapando a uno para que no se viera, hablando, entreteniendo, intentando que pudiéramos grabar el máximo tiempo posible. Y la verdad es que se consiguió mucho tiempo en aquel concierto. Ricardo del Conte, por cierto, murió a los pocos meses de hacerle la entrevista, y es quizás un legado el que tenemos. Nos habló cosas mucho más interesantes después de la entrevista. Nos sacó su archivo, que tenía un archivo bastante amplio de fotografías de los años 40, 50, de cómo era Cristana y de todo lo que era el entorno de la sierra. Y nos estuvo comentando muchas cosas de personajes, de cuando él vivía de joven aquí, porque él cuando llegó a Madrid ya tenía 20 y tantos años. Entonces, allí le decían el Paleto en el cine. Y entonces, bueno, pues la verdad es que allí nos estuvo hablando después de la entrevista de muchísimas cosas muy interesantes, que es una pena que eso no se recogiera en una cámara. Enrique Alarcón era un caballero. Enrique Alarcón era un hombre al que yo he apreciado siempre mucho, y que nunca que le hemos dicho que vamos a grabar, ¿sabes?, se ha negado, al contrario. Él iba a mi casa, cuando grabábamos allí en el patio de mi casa, él iba a mi casa y esperaba hasta que le tocara como el que más. O sea, no había que hacer ninguna grabación, decir, luego la metemos. No. Él esperaba igual. Y recuerdo que decía, le gustaba cómo estaba el césped, y siempre lo decía, es que aquí se está fresco con el césped recién cortado. Manuel Manzaneque, yo creo que ha sido un gran desconocido para nuestro pueblo. Yo creo que este hombre de teatro tenía que haberse valorado quizás más aquí. Lo entrevistamos allí en las casas aquellas que fue el promotor, más abajo de la residencia de ancianos, dando paseos, y fue el hombre muy... Yo lo apreciaba, tenía relación con él, también por su hermana Loli, y bueno, no tengo así una anécdota precisa,
pero también fue un elemento un hombre que se integró cuando venía por aquí, un hombre que estaba fuera de Madrid, y también no lo llamábamos, o sea, no es decir, vamos a hablar contigo puntualmente por no, era coyunturalmente, que aparecía por Campo de Cristana, pasaba a lo mejor por allí por la oficina de mi trabajo, y a partir de ahí, oye, pues vamos a hacer alguna cosilla. Siempre me acordaré de Francisco López Casero, que el hombre, pues estuve 3 o 4 veces con él, una de ellas en Madrid, y siempre me hablaba de cosas que se podían hacer en Cristana, de posibilidades, y eso me hubiera gustado que lo hubiera también dicho, todas esas cosas que luego fuera de cámara decía, me hubiera gustado también que lo hubiera dicho en la cámara para que se hubiera llevado un poco a la práctica, ¿no? Tenía también ideas muy claras. Él estaba en Alemania, pero venía y estudiaba bastante en profundidad todo el hecho social y económico que había no solamente en Cristana, sino en los pueblos de alrededor, en toda la zona de La Mancha. Y era muy interesante lo que podía aportar este hombre, que yo creo que no se le ha utilizado suficientemente bien. Ahora el hombre está en una residencia con Alzheimer y la verdad es que ya no puede más aportar ninguna cosa, pero este hombre hubiera podido dar mucho juego a Cristana. Esta televisión fue pionera en hacer programas en directo, en la comarca, en directo. Algo que otras televisiones comarcales, pues creo que cuesta trabajo todavía hacerlo, porque técnicamente pues hay que tener el material técnico para hacerlo. Pero yo creo que hemos sido muy atrevidos en ese aspecto. Del 98, pues sí, sería, pero yo te tengo que decir que y lo tengo que decir muy alto, que todo esto fue gracias a las manos de Vicente, que con un sistema muy casero y muy rudimentario, pues conseguimos llegar a todos los hogares de Cristana. Y te voy a contar 2 anécdotas. Una, había gente mayor que nos agradecía mucho porque no podía asistir a ese tipo de eventos, ese tipo de ceremonias por su edad, y nos lo agradecía mucho. Y bueno, eso ya te llenaba, te llenaba. Pero hubo, y siento no acordarme el nombre, que después de aquella misa, Vicente no sé si se acordará, vino a preguntarnos que cómo éramos capaces, si él no veía nada allí, cómo éramos capaces de transmitir aquello en directo. Cuando yo me enteré que este señor trabajaba en su momento en Antena 3, y cuando le dijimos cómo fuimos capaces de hacer aquel directo, pues se reía, porque era un transmisor muy rudimentario y muy casero. Pero alguien ponía allí la mano para que eso saliese adelante. Yo recuerdo a Joaquín, que era alcalde entonces, que cuando vio lo que estábamos haciendo desde el ayuntamiento, dijo: estáis echando narices, porque era la primera vez, hacíamos a veces un falso directo, eso también hay que decirlo, porque el baile del vermú entonces estaba muy en boga, y alguien iba, creo que era Alicia la encargada de hacer entrevistas en el baile del vermú, y que hacía 4 o 5 entrevistas, regresaba al ayuntamiento con la cinta, y yo daba paso con aquello de adelante Alicia, y era la cinta que da. Pero te digo lo mismo, fue muy seguido aquello. El primer directo en la televisión, que además fue, ya digo, en los días de feria, y estuvimos manteniendo, me parece, el programa los 4 días al menos de la feria. Los célebres directos de feria, los carnavales, en Semana Santa también hacíamos directos. Bueno, ya que nos habíamos lanzado y salió, entre comillas, bien, entre comillas, lo vuelvo a decir, pues ya no nos daba miedo nada. No sé si precisamente ese atrevimiento que el equipo tuvo en su momento, bueno, pues hizo que a lo largo de estos años esta televisión tenga su credibilidad y tengáis un peso específico dentro de los medios de comunicación, ya no solo en Cristana, sino en toda la comarca. Algo había, o alguien había,
que en su momento salía. O sea, es cierto lo que estás diciendo, que va todo bien, que ahora no funciona, pero a la hora de comenzar, por arte de Birlo y Berloque, todo salía medianamente aceptable, porque vuelvo a decir lo que he dicho en todo momento en la entrevista, el material técnico que teníamos en su momento pues era el que había, no había más, y con eso hacíamos las cosas. Yo creo que gracias precisamente a la ambición que tenía el equipo, que teníamos todos, gracias a esa ambición, a pesar de la escasez de temas técnicos, pues nos empeñábamos y salía. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido ese empeño? Pues no lo sé. No lo sé. Quiero decir, si no hay ese empeño y no se hacen esas cosas, ¿qué hubiese pasado? ¿Te hubiesen dotado de mejores temas técnicos, aparatos técnicos o no? No lo sabemos. Lo de que querer comenzar a una hora y que el sonido no fuera y ese tipo de cosas, sí. Siempre nos reíamos, pero por otra parte, pues claro, te enfadabas porque llegabas a grabar, por ejemplo, un carnaval y a la hora de que las primeras comparsas estaban ya por lo de Muebles Herencia, pues resulta que había un cable que no, y había que ir a por el otro y ya salíamos fuera de tiempo y muchas anécdotas, pero eso es de falta de medios, eso es falta de medios, no de personal, porque el personal, aunque era mínimo, estaba ahí a primera hora para hacerlo con todas sus ganas y lo mejor que pudieran. Lo que pasa es que no había los medios que pudieran ponerse parejos a la ilusión del personal. Nuestra tele, la caja tonta, como muchos les dicen, no solo se compone de las imágenes de la actualidad que se desarrollan en nuestro municipio, también hay una serie de secciones o de programas que produce y que genera la misma televisión local. Hoy nos vamos a parar en unos cuantos, que en uno de ellos vamos a recordar pues la historia de muchos de nuestros vecinos, de la mano de una persona, la otra las vivencias gobernando nuestro municipio y después un programa muy querido que se hizo en esta casa con todos los escolares de Campo de Cristana. Vamos a ver estos programas recordando aquella televisión. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Hoy me gustaría, pues, fundamentalmente trasladarles a una escuela típica de los años 30, 40, más o menos. ¿Se acuerdan de estos encerados? Estos encerados en los que pintaban con tizas y donde los profesores les hacían, sin duda, pues aprenderse, por ejemplo, las tablas de multiplicar, los abecedarios en letra manuscrita. Empezaban a leer a través de lo que son pues estas oraciones o estas frases, palabras sueltas, aprendían matemáticas, cuentas, etcétera, y sobre todo esto era muy típico en aquellos tiempos, poner pues Campo de Cristana y la fecha. Nos hemos trasladado hasta un 20 de octubre de 1947, más o menos, o más concretamente, la fecha en la que nuestra protagonista de esta semana dejó de dar clase. Nuestra protagonista, pues la han podido también leer en el encerado, es María, la de Arias. Josefa, yo quería empezar pues preguntándole en primero de dónde surge un poco su vocación por la enseñanza, de dónde le viene a usted su vocación por la enseñanza. Desde chica. Yo me ponía a jugar con las chicas y dicen las mayores que luego me lo han contado a mí, que yo siempre quería ser la maestra de que estábamos en un grupo. Siempre. Y me gustaban mucho los chicos de siempre, me ha gustado. Pero claro, no podía estudiar porque no había posibles. Y en fin, yo me he dejado de estudiar antes y después, porque
Doña María, ¿cómo acogieron sus padres cuando usted les dice que quiere estudiar enseñanza y que quiere ser maestra? ¿Cómo la acogieron sus padres? Pues mal, porque no podían, que sabía yo que no podían, que a veces incluso faltaba a lo mejor la comida. Y cómo iban a gastarse. Y empecé a estudiar por correspondencia. Yo empecé con 3 años, a ver, con 3 años yo empecé con doña Casilda. Eso quería llegar ahí, sí. Una maestra que, como las demás maestras, que entonces estaba la escuela en donde estaba Finisterre. Ahí estaban las escuelas. Pues los chicos es que se los llevaban los padres a trabajar. Claro. Y faltaban mucho a clase. Los chicos, esos todos los matriculaban. Las chicas no, chicas había muy pocas, porque los padres decían que las chicas para qué tenían que ser, para casarse, que para qué iban a aprender. ¿Dónde comienza a dar clase? Pues allí en mi casa, con una mesa que teníamos grande, cuadrada, y los chicos llevaban cada uno su silla. Ah. Claro, yo no tenía pupitres, cada uno llevaba su silleta, o una banqueta, y me pagaban 3 perrillas a la semana. Entonces no se daba clase los jueves por la tarde. No había clase, todos los colegios cerraban. Y los sábados sí, había por la mañana y por la tarde. Y los sábados pues los dedicábamos por la tarde a rezar el rosario y a contarles cosas de la historia sagrada. Las chicas a coser. Y así, combinando el trabajo en la escuela, con el trabajo en la papelería, pues fue saliendo adelante muchos años. Y hasta que llegó un día que, bueno, pues decidió retirarse. Claro. ¿Por qué se retiró de la enseñanza, María? Yo me retiré porque me casé y me bajé allá abajo. Esta casa la compramos, pero yo empecé a vivir en la calle Maestro Manzanares. Ahí alquilamos una casa cuando nos casamos. Y como me tuve que bajar con el marido, pues no podía estar en la escuela. Ya. Bueno, María Josefa, pues lo dicho, que muchas gracias por este tiempo de, muchas gracias a vosotros. Charla. Y bueno, que nos vemos con una nueva persona a entrevistar. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues comenzamos una semana más un programa especial de esta serie de especiales que estamos realizando con motivo del 25º aniversario de la Constitución de los Ayuntamientos Democráticos. Pues hoy está con nosotros don Ramón García Casarrubios Quiñones, alcalde de Campo de Cristana entre 1983 y 1987. Don Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué decidió formar parte de la política municipal? Bueno, pues la realidad es que nunca pensé en pasar a la política porque, en fin, mi oficio me lo impedía por las muchas horas que no desarrollaba. Pero entonces me propusieron por el tercio sindical, por el tercio familiar, ¿no? Y entonces, pues, con unas presiones más o menos, pues entré en el ayuntamiento en el año 71. Bien, en cuanto a la economía de Campo de Cristana en aquel momento... En cuanto a economía, las dos circunstancias que he pasado yo han sido malas. Sí. Las dos circunstancias que he pasado yo han sido malas en el sentido de que los presupuestos eran bajos y las subvenciones eran pobres. Fue una cosa que se trabajó bastante en mantener los molinos de viento en todas las circunstancias que había de la poco dinero que había, pero siempre se hacía con la palabra tuya, con la ayuda más o menos de todos,
y que se mantuvieran, por lo menos, se mantuvieran en pie, y de eso pues así fue. Ahora de un pequeño recuerdo, un pequeño detalle que estamos teniendo con los alcaldes que nos visitan. Le voy a hacer entrega, le voy a pedir también que lo abra frente a nuestras cámaras, que sucedió en nuestro pueblo durante este mandato, y que espero que a usted también le haya gustado. Pues a mí, francamente, me ha gustado por... Intentado hacer pues un formato más o menos similar al del 1, 2, 3, pero adaptado para nuestra televisión local. Pues nuestra simpática azafata Gema. Bien, pues hechas ya las presentaciones. ¿Qué tal estamos? La mano. Ellos son Pedro y José Vicente, vienen del Colegio Público Domingo Miras y tienen 11 años. Muy bien. Walt Disney. Walt Disney. Las noticias os las hemos pasado, pero Walt Disney no lo podemos dar porque no es un programa. De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María Ángeles? A ver, Gemma. Ellos son Pablo y María Ángeles del Colegio Nuestra Señora del Rosario y tienen 11 años. Muy bien. Bueno, ¿qué tal vosotros? Os digo que os hago una pregunta a partir de ahí, pero también tenéis que ir haciendo listados de todas las cosas que salen, ¿vale? Dame la mano, Cristina. Hola, Miguel. A ver, Gemma. Pues ellos son Cristina y Miguel, vienen del Sagrado Corazón y tienen 10 y 11 años. Muy bien. Gema trabaja de un lado a otro. Desde luego, esto me va a dar muchísimo gusto. Muchísimo gusto, ¿no? Muchísimo gusto. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿nos callamos un poco? Pues de acuerdo con los resultados que nos ha pasado la azafata, los primeros concursantes, la pareja número 1, ha obtenido 4.000 puntos, que es la pareja del Domingo Miras. La pareja del Colegio Nuestra Señora del Rosario ha conseguido 4.050 puntos. Y la pareja número 3 del Sagrado Corazón ha tenido 5.400 puntos. Por tanto, la pareja que nos tiene que abandonar es la del Domingo Miras. Gema. Pues sí, ellas son Pilar y Desamparados, que vienen del instituto, Isabel Perellán y Quirós, y tienen 12 años. Muy bien. ¿Qué tal, chicas? Un aplauso para ellos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, dinos, Emma. Son Diego y Rubén, ¿de qué colegio? No, Colegio Público Virgen de Cristal. Y tienen 11 y 12 años. Muy bien. Lucía, dame la mano, muy bien. Mario, ¿qué tal? Bien. Gemma. Pues nada, aquí estamos con la última pareja ya, son Lucía y Mario del Colegio Virgen de la Paz y tienen 11 años. Muy bien. Bueno, chicos, eso es de acuerdo. Bueno, lo que sí vamos a pedir es aquí ahora que suban las dos parejas que van a enfrentar, que van a participar en la final. Bueno, pues ya sabéis que la prueba final. Despedimos a los dos, como veis. Pues nos hemos desplazado a un lugar más amplio donde vamos a desarrollar ya la prueba final.
Le ha dado el testigo. Raude y veloz. Corre. Muy bien, un globo. Te falta un tiro. Dos, tres. Corremos. Entrada. Conseguido. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4. Bueno, Gemma. ¿Ves? Aquí compañerismo por encima de todo. Nosotros, Gemma, nos vamos aquí. Con esta alegría nos despedimos. Yo creo que todos han sido ganadores. No ha habido aquí ningún perdedor porque todos los participantes, como digo, se llevan sus regalos. Y de la mano de estos reportajes pues tan emotivos que sin duda alguna para todos ustedes son, nos vamos a despedir por el día de hoy. La semana que viene volvemos con otro especial 25 años de televisión local. Será ya el último. Antes de despedirme quiero agradecerle a todos ustedes la atención que está prestando a estos especiales y ya nada más, les emplazo a la semana que viene. Buenas noches.